bienvenidos al coloquio virtual de Ciencia de Datos. Soy la doctora María del Pilar Ángeles. Tengo el gusto de presentarles al doctor Román Rossi, que dará la plática de las neuronas individuales a la dinámica poblacional, baja dimensionalidad en alta heterogeneidad de respuestas. Buenos días. Muchas gracias, doctor Rossi, por estar con nosotros. Lo voy a presentar. El doctor Román Rossi nació en Firmat, en Santa Fe, en Argentina. Realizó sus estudios de grado, maestría y doctorado en el Instituto Balseiro en la ciudad de Bariloche, en Argentina. En el año de 2013 finalizó su doctorado en física, neurociencia computacional, de hecho, con un trabajo de tesis sobre plasticidad y dinámica en redes neuronales durante el aprendizaje de procesos cognitivamente demandantes. En 2014 se incorporó a la UNAM como estudiante postdoctoral y desde 2016 como investigador del Instituto de Fisiología Celular. Actualmente es investigador y miembro del SNI. Desde su llegada a este instituto ha trabajado en varios proyectos de electrofisiología en primates. Desde su incorporación a la UNAM ha participado activamente en el dictado y coordinación de diferentes cursos de posgrado y licenciatura, y en particular se encargó de estructurar la currícula de matemáticas y neurociencia computacional dentro de la nueva licenciatura en neurociencias, que es coordinada por la Facultad de Medicina de la UNAM. Finalmente, se encuentra dirigiendo tesis de licenciatura, maestría y doctorado, donde los estudiantes emplean experimentos, ciencia de datos y modelado para dar sentido a los cómputos cerebrales. Su grupo de trabajo ha recibido y está abierto para recibir estudiantes que deseen realizar su servicio social, ojo chicos, prácticas profesionales o simplemente tener un acercamiento a la investigación de frontera en neurociencia cognitiva y computacional. Muchísimas gracias, doctor Rossi, por estar con nosotros. Adelante, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Pilar, por la introducción. Y bueno, agradezco la oportunidad de contarle a los chicos de esta carrera tan interesante y tan actual un poco lo que hacemos. Va a ser un poco rápido, un poco la presentación, pero bueno, para por lo menos que después de la charla se tengan una idea. Bueno, un poco como el título lo dice, trabajamos con neuronas individuales. Ayer cuando estaba pensando un poco cómo hacer la charla, decidí incluir una buena parte para que entiendan de dónde vienen los registros que nosotros empleamos para estudiar la actividad cerebral. Entonces, ¿están viendo bien mi presentación? Sí, imagino. Perfecto. Entonces, lo que hacemos nosotros es entrenar animales o utilizar registros que alguien hizo en algún otro momento. Pero los registros consisten de acercar electrodos a neuronas, a células del cerebro, y registrar el campo eléctrico que hay alrededor de esas neuronas o de ese circuito que estamos mirando. Entonces, en forma simplificada, estamos acercando ese electrodo, y ese electrodo es capaz de ver potenciales, que es la forma con la que se comunican las neuronas, de estas tres neuronas que están ahí ejemplificadas con tres colores distintos: verde, rojo y azul. Esta es una neurona, y las neuronas, a los que no sé si han escuchado alguna vez los chicos, su forma de comunicarse es con espigas. Las espigas son como respuesta que tienen unos y ceros, lo cual hace que sean un poquito complicadas de lidiar y de trabajar las señales neuronales. Y esa forma en la que se comunican, esa forma en la que dice una neurona a la otra, estoy disparando. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay distintas spikes o distintas espigas que están respondiendo a una neurona particular, en este caso una neurona que estamos viendo. Otra cosa importante que tiene la actividad de las neuronas, para que a los que están escuchando por primera vez este tipo de respuestas, disparos, spikes, es que son estereotipados, o bastante estereotipados. Es muy difícil registrar actividad neuronal, o a mí creo que no me tocó casi nunca, de dos neuronas que responden exactamente igual con la misma forma. Por eso en el ejemplo que está arriba, las cuatro neuronas tienen cuatro formitas distintas. Entonces cada vez que la neurona azul responde, va a responder con su forma estereotipada, como la que está la primera. La roja va a tener la forma con esa subida alta, y siempre vamos a poder de alguna forma identificar cuando responde la roja por la forma de espiga o de respuesta neuronal que está teniendo.
Entonces, bueno, nosotros hacemos registros eléctricos de neuronas individuales, en particular utilizamos y seguimos utilizando el mono Rhesus para hacer los experimentos, pero también he trabajado y colaborado con gente que hace experimentación en ratoncitos, y cada vez más común hacer este tipo de registros también en humanos que por algún que otro motivo tengamos que acceder al cerebro y permitir estos registros que son completamente no invasivos para lidiar. Entonces cada vez están apareciendo más estudios análogos a estos en humanos con ciertas limitantes, porque en general son pacientes que tienen algún problema cerebral en la zona donde se está estudiando. Pero bueno, eso para que tengan en mente que son registros que no son invasivos para el individuo. Entonces, un poco ejemplificando, para que se den una idea de lo que hacemos, entonces tenemos el circuito, imagínense que acá son todas neuronas iguales, no es así en la vida real, las neuronas son bastante diversas, pero luego acercamos electrodos a un electrodo de registro, en particular utilizamos el electrodo de tungsteno, hay muchos tipos de electrodos que se utilizan hoy en día para registrar la actividad cerebral. Y así se ve un registro cuando en la corteza o también en áreas subcorticales vemos la actividad de lo que estamos viendo, del campo que estamos viendo alrededor de ese circuito en el cual estamos registrando. Ahora, de acá, esta señal genera dos tipos de señal que se utilizan muchísimo en neurociencia y de las cuales nosotros investigamos. De una de ellas no le voy a hablar nada, aunque tengo varios proyectos de estudiantes de licenciatura, pero principalmente de doctorado con ello, que es los potenciales locales de campo, que es la señal con la que se usan todas las oscilaciones cerebrales, y la que nos permite estudiar cómo oscilan y cómo se coordinan en las distintas bandas de frecuencias en las cuales parece que trabaja el cerebro, alfa, beta, gamma y demás. Esa es la señal de LFP, la que está arriba. Pero, para hablar un poco más de actividad neuronal un poco más clásica y más histórica, yo le voy a hablar de la señal que surge de hacer un filtro pasa-alto, que es un filtro que nos deja pasar justamente las espigas de las neuronas, las espigas estereotipadas de las distintas neuronas. Entonces, cuando uno le aplica a ese registro que está acá arriba, el filtro pasa-alto, se observa la señal que está acá abajo, con todos esos piquitos, que están viendo ahí. Ok, acá no sé si hay gente en espera, o no sé cómo funciona. Bueno, me apareció un cartel. Entonces, estas espigas son las que estamos viendo de este circuito. Pero claro, como ven ahí en el dibujito, no estamos viendo una espiga de una sola neurona, estamos viendo espigas de varias neuronas, en particular de 3, y hay otras que están en los alrededores que también las vamos a ver, pero no las vamos a poder ser capaz de diferenciar. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos, el primer paso, que acá se utiliza bastante estudio de datos, en particular estamos desarrollando nuevas formas de hacer este proceso, es hacer el spike sorting, es separar a las señales que vienen de las distintas neuronas en sus formas. Eso históricamente se usaba con componentes principales o métodos de reducción de dimensión lineal y otros tipos de formas. Pero lo que nos permite decir es esta señal es estereotipada roja, esta señal es estereotipada verde, esta señal es estereotipada cian y azul. En el caso del azul, en realidad estamos viendo muchas neuronas que se juntaron de alguna forma. Entonces, luego a la señal que teníamos ahí podemos decir dónde hubo una espiga azul, una espiga verde y una espiga roja y cian y demás. Entonces, de vuelta, cada neurona tiene su forma de disparo, su forma estereotipada de responder. Y cada vez que identificamos una forma asociada con una forma cian, es donde decimos disparó esta neurona, y aquí está respondiendo esta neurona en particular. Entonces, esto se puede trabajar con estos palitos que nos indican en qué momentos encontramos esa formita celeste, dado que es estereotipada y que siempre que le responde la neurona responde de la misma forma, pasamos a respuestas que son binarias o respuestas que son
de que solamente indican dónde respondió la actividad neuronal. En general, luego de hacer este proceso con los datos, lo que se suele hacer es los tiempos, donde identificamos que la neurona, cada una de las distintas neuronas se identificó. Y otra forma de hacerlo es usar vectores que tengan unos y ceros, indicando dónde ocurrieron los distintos disparos. ¿Okay? Y luego de hacer entonces la separación, vamos a tener como este tipo de disparos asociados a las neuronas que fuimos identificando en el sorting. Entonces, en este caso, el sorting en la separación. Entonces, todas estas las registramos con el mismo electrodo, en el mismo circuito. Y ahora podemos decir, está la neurona roja porque tiene esa forma, la neurona verde porque tiene esa forma, y está la neurona violeta, y los tiempos donde esta neurona respondió son indicados con todos estos palitos. Ahora, esto es lo que empieza a generar estas respuestas de rasters, o representación que solemos hacer en electrofisiología para indicar los momentos donde ocurrieron los disparos neuronales. Un poco como les conté muy rápidamente, tampoco tengo tiempo para explicárselo en mucho detalle, pero bueno, justo estamos terminando la tesis de un chico en matemática que se dedicó principalmente a estudiar y ver cómo mejorar esta separación empleando reducción de dimensiones no lineales, que ahora son bastante famosos y ha mejorado creo que mucho, y el asunto de poder identificar las distintas neuronas, en particular estamos usando IUMA, y eso nos permite de alguna forma separar, sortear las neuronas mucho mejores que con métodos un poco obvios hoy en día, no sé, con métodos de reducción de dimensión más lineales, componentes principales o algunas otras formas que andan dando vuelta por ahí. ¿Eso qué nos va a permitir? Bueno, nos va a permitir poder identificar y separar más neuronas, más actividad neuronal, y trabajar con bases de datos más robustas en cuanto a la cantidad de neuronas que podemos identificar bien. El programita, bueno, que hizo ese chico creo que está disponible, si a alguien le interesa se los podemos pasar, y bueno, estos son registros reales que hicimos hace algún tiempo, y que nos permiten separar las neuronas, en este caso no sé, cian, no sé, magenta, roja, verde y naranja. ¿Okay? Y también nos permite sacar de encima las neuronas, o las cosas que son asociadas a ruido, cosas que claramente no es actividad neuronal. Lo que permite hacer toda esta metodología es a estas neuronas que eran anteriormente azules, que aquí están todas juntas y todas aglomeradas, las podemos separar un poco más en detalle y identificar nuevas neuronas que hubieran sido imposibles de encontrar de alguna de otra forma. En fin, entonces después generamos el raster, que es el del cual ahora le voy a hablar un poquito más en detalle, donde a las distintas veces que en los distintos tiempos que se le presentó el experimento al animal, se le presenta la misma tarea, que haga lo mismo muchas veces. ¿Por qué? Porque la actividad neuronal es muy estocástica, no es muy repetitiva. Cada vez que volvemos a registrar la misma neurona en la misma tarea, no hace exactamente igual. Por eso hay que trabajar con bastante técnicas de sistema dinámico, con procesos estocásticos, cosas así, para poder lidiar o tratar de entender qué están haciendo las neuronas y las poblaciones de neuronas, que ojalá me dé un poquito de tiempo de explicarle un poco de esa última parte. En fin, entonces, acá pasé muy rápido todo lo que es asociado al sorting, a la identificación de neuronas individuales. Asuman que todo este proceso, en todo lo que les voy a mostrar a partir de ahora, ya se hace, y ya identificamos cuándo hay una neurona de cada tipo en cada respuesta. Entonces, lo que hacemos es entrenar, como le decía, en particular animales, en particular monos. Trabajamos con distintos otros modelos animales, o colaboramos con gente que utiliza otros modelos animales. Y la tarea en particular con la que yo he usado mucho es una tarea donde el animal tiene que reconocer y comparar estructuras temporales. Hay muchas tareas que utilizamos, pero en particular yo he trabajado mucho con esta tarea, que cada vez que al animal comienza la tarea, se le indica de alguna forma que tiene que empezar la tarea y se baja una punta, eso que le indica empezó, entonces presta la atención, cuando presta atención agarra la palanquita. Y
después de un tiempo que puede ser variable, justamente para que el animal no estereotipe y no sepa en qué momento van a estar los estímulos. Vienen dos estímulos que pueden tener distintas estructuras temporales. Uno que sean más estímulos, fíjense que este estímulo dura 1 segundo, y hay pulsitos agrupados en el centro del estímulo. Entonces, si en 1 segundo tener esta estructura no es tan fácil de reconocer. Y el animal puede recibir o ese estímulo agrupado o estímulos donde están todos los pulsitos espaciados. Y luego de ese periodo, hay un periodo que se llama memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que mantener lo que él piensa que recibió en el primer estímulo, o sea, mantener, porque sabe que lo va a tener que usar, cuál fue lo que está recibiendo, o cuál fue lo que él piensa que recibió. En este caso dura 2 segundos. Y después vienen otra vez, bueno, están con el globito indicando que tiene que estar pensando qué estructura de patrón recibió. Y luego de eso viene otro estímulo, que también puede tener una forma agrupada o una forma periódica o extendida. Entonces, el animal lo que tiene que hacer es preguntarse si son realmente iguales los dos estímulos o si son diferentes. Y hay un periodo luego en el cual tiene que mantener la decisión que tomó de iguales o diferentes. Si él piensa que son iguales, hay un botón asociado a la respuesta iguales. Si él piensa que son diferentes, hay un botón asociado a esa respuesta diferente. Entonces hay dos pares de estímulos que están asociados a la respuesta iguales y hay dos pares de estímulos asociados a la respuesta diferente. Claro que casos más complejos donde en realidad se usan más tipos de variedad, aunque esta tarea también tiene la dificultad que es muy difícil la parte sensorial, la parte de identificar cuál es el estímulo en sí. Si a uno le muestran que comparen si es una casa o una vaca, y después una casa o una vaca, es fácil. Ahora, si tiene que identificar estructuras temporales que duran 1 segundo y te preguntas si son iguales o diferentes, ya no es tan fácil, digamos. Entonces, bueno, y a los animales se les dice que lo hicieron correcto o mal con jugo, que les encanta, entonces a través del jugo nos podemos comunicar con ellos para que sepan si lo están haciendo mal. Entonces, independientemente de que llevamos mucho tiempo entrenándose a estos animales, o se lleva mucho tiempo en entrenar a los animales, no llegan a hacerlo al 100%, porque justamente eso habla que la tarea es muy demandante, muy cognitivamente demandante, les cuesta resolver estas cuestiones. Pero también hacemos tareas controles que de antemano, durante todo el periodo del animal, se le dice cuál es la respuesta correcta, cuál es lo que tiene que responder. Entonces tenemos la tarea donde el animal tiene que procesar y hacer todo este lío, identificar, mantener, y otra tarea donde recibe exactamente lo mismo y hace el mismo movimiento, pero de antemano sabe cuál es la respuesta. Es como ir al examen y que te digan cuál es la respuesta. Entonces, eso nos va a permitir comparar los circuitos o las dinámicas poblacionales en estos dos contextos, donde en uno se le está prestando atención y en otro no. Okay. Entonces, la primera pregunta o lo primero que tienen que llevarse a su casa, que las áreas cerebrales no son todas iguales, la corteza no hace todo lo mismo, todas las áreas corticales, no es que no hay superposición, pero hay áreas que hacen cosas parecidas o que todavía no tenemos muy claro en qué se diferencian, pero sí hay áreas que hacen cosas muy distintas y diametralmente distintas. Como vieron, esta tarea es completamente táctil, todos los estímulos son recibidos por el dedo, y el estímulo es recibido en este estimulador, con pulsitos que le van con esta estructura temporal. Entonces es una tarea completamente táctil. Entonces, ¿a dónde es, como medio obvio, ir a buscar la primera representación, la llegada de la información táctil a la corteza? La corteza somatosensorial primaria, a la S1, la llegada de la información de la actividad táctil a la corteza. Entonces también, imagino que no sé si han escuchado al respecto, pero el estimulador lo que hace es estar en el dedo, y después toda esa información viaja a través de los distintos circuitos, porque está acá en el medio es el tálamo, y termina llegando a la corteza. Entonces luego, en forma de caricatura, bajamos el electrodo en nuestra corteza particular, y en esta corteza donde identificamos y registramos la actividad de las neuronas con todo el sorting y todo el lío que les explicaba hace algunas diapositivas. Entonces, primero, para que un poco vean cómo lidiamos con la actividad cerebral, es importante por lo menos explicarles, aunque sea un poquito rápido, el tipo de tareas que empleamos para que entiendan después cómo usamos o para qué podemos usar los datos. Entonces, mientras el animal está recibiendo en el dedo, esto es una neurona que le registramos una vez que está registrando
en el dedo el estímulo táctil. Entonces, lo que vemos es esa forma, esas respuestas que están viendo ahí, que como se verán, se parece bastante a lo que está recibiendo en el dedo. Eso es una sola vez que el animal recibió en el dedo, y la primera vez que uno ve esto en una neurona de la corteza es bastante sorprendente. Está viendo en una neurona, en una célula, algo bastante parecido a lo que estás recibiendo en el dedo. Entonces, a medida que vamos repitiendo más veces, el mismo estímulo, se lo vamos presentando más veces a la mano del animal, lo que vamos viendo es que hay cierta similitud, pero no son exactamente iguales. Entonces, fíjense cómo acá ya van 20 veces que se le presentó el mismo estímulo y estamos registrando la actividad de la misma neurona, y vemos que sí podemos ver que hay una estructura agrupada, pero que sí hay bastante estocasticidad en su respuesta. Y eso para que les quede un poco también claro, estas son las neuronas más fieles dentro de las que hay en el cerebro, de las áreas sensoriales, son que el cerebro de alguna forma optimizó todo este proceso, para que estas neuronas sean las más fieles en representar la actividad o la información sensorial que nos está llegando. Es súper importante para nosotros representar bien esa información que nos está llegando del cerebro, porque si no, después no vamos a poder hacer bien. Bueno, y la neurona, exactamente la misma, cuando llega el estímulo periódico, vemos que tiene una estructura equispaciada, una estructura mucho más, bueno, se ve claramente la estructura de periodicidad en la actividad de esta neurona en particular. Entonces, estas neuronas de S1, estas neuronas de la llegada de la información sensorial, hay mucho también trabajo para hacer, cómo se conectan entre sí, cómo se procesa, o cómo se va transformando esta información, un poco algo vamos a ver ahora. Tienen, para que se lo lleven, hacen una representación muy precisa de lo que está recibiendo el animal. Y claro, si vemos ahora toda la tarea completa, acá de vuelta esta representación que vemos acá es la representación de raster, donde se presenta en un tiempo particular varias repeticiones de lo que está recibiendo el animal en el dedo. Entonces ahora si mostramos toda la tarea, el raster se puede ver que cada vez que recibió este par de estímulos, en todo este periodo, esta área no está llevando información sobre cuál es la identidad de lo que recibió aquí, sino que solo se encarga, o esta neurona se encarga solo de representar precisamente lo que está recibiendo el animal en los dedos. Entonces si agarramos otro par de estímulos que es distintos, vemos que responde justamente en forma fiel a lo que está recibiendo. Entonces, esta forma de representar esta forma aquí, es lo que finalmente o históricamente se llama raster, donde a la misma neurona se la presenta en todas las condiciones que recibió, y la actividad neuronal se la organiza, donde abajo del par de estímulos que va recibiendo, se muestran las respuestas asociadas de esa neurona en ese par de estímulos en particular. Claro que al animal no es que se lo presenta así de a bloques todos iguales, sino que esto está completamente aleatorizado en el experimento, para que él no sepa cuál es el que tiene que resolver ahora y cuál es el que tiene que resolver después. Pues hay que organizar los datos de forma que queden agrupados por zona. Entonces, después lo que hicimos es juntar la actividad de ahora ya no de una neurona, sino de muchas neuronas, y esa es la parte donde uno empieza a tratar de entender de esta área particular. Hay 161 neuronas donde se las registró, se hizo todo este proceso, y lo que vemos es, se las normaliza utilizando técnicas de Z-score, y se las lleva todas al mismo rango, porque aunque hacen respuestas sensoriales, no todas están respondiendo al mismo rango de actividad. Y luego, una vez que se las normalizó, se las puede juntar. Y ahora lo que vemos es que efectivamente la respuesta de la actividad poblacional, que aquí lo que estamos viendo, lo que pasamos ahora es a una representación que es espigas por segundo. Básicamente acá en Neurona, utilizando ventanitas, nos preguntamos cuántas espigas, cuántos palitos de estos están en promedio respondiendo, y esa actividad normalizada, eso es lo que se llama actividad neuronal, es la que utilizamos para que normalizamos, y empleando Z-score, la llevamos al mismo rango para llevar la actividad de la población al mismo rango. Pero eso solamente lo podemos hacer porque son homogéneas las respuestas de esta área.
porque vemos que todas las neuronas en esta zona están haciendo una representación muy sensorial de lo que está recibiendo el animal en el dedo. Si no, no es válido juntar y promediar así sin tener en cuenta qué es lo que se está juntando. Pero bueno, acá ya no es la respuesta de una neurona, sino la de 161, donde se condensó toda la actividad y vemos que efectivamente se está representando bastante fiel lo que el animal está recibiendo en el dedo. Y lo que es interesante, bueno, te llevaré un poquito más también a explicar, en esta área cerebral la respuesta se ven igual, independientemente de que el animal se equivoque, porque no, como dije antes, el 85% de las veces lo hace bien, o que esté haciendo el contexto de donde no le tiene que prestar atención. Entonces, independientemente de que el animal se equivoque o que no le esté prestando atención, la respuesta a estas neuronas en la corteza parece son bastante indistinguibles. Y eso que nos habla, bueno, que lo que llegó a la corteza o a esa parte del cerebro es muy fiel representante de lo que está llegando en el dedo. Y resultados análogos se encuentran en las áreas auditivas primarias, en la visual primaria. Pero que es luego el proceso del network que viene luego el que da lugar a que se generen estos errores. ¿Okay? Pero claro, esto no responde a la pregunta, como por ejemplo en el caso de que en el código Braille, cuando una persona que no puede ver toca con el sentido táctil, toca esta estructura que hay, que quiere decir la letra R por mi nombre, como en realidad más que todos esos puntitos, estos 4 puntitos, estos 2 no están, entonces la persona reconoce que estos 4 puntitos organizados de esta forma representa abstractamente la letra R. ¿Cómo hace esa transformación el cerebro? ¿Qué hace el cerebro para hacer esa transformación? ¿Y dónde empieza a transformarse, a generarse esa representación abstracta? Entonces esa representación abstracta es un área que a nosotros en particular nos ha gustado mucho y que hemos trabajado mucho recientemente, es S2, que es la corteza somatosensorial secundaria, que está cercana o más o menos cercana a S1, pero donde empieza a haber un poco de procesamiento más perceptual, que es un percepto, es algo que ya no es una representación sensorial pura, no es exactamente los puntitos, dónde están todos estos puntitos o estas estructuras temporales que antes veíamos, sino que empieza a ser algo más representativo, agrupado, extendido, algo que cuando vemos, no sé, una imagen, no la descomponemos en todos los bienes que cosas representan. Vemos la cara de una persona, vemos una casa, vemos algo, y esa representación abstracta en el cerebro, hay áreas que empiezan a tener ese tipo de imágenes, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso es lo que se llama un perceptor. Bueno, entonces, lo mismo que antes, vamos a un ejemplo de una neurona en S2, donde a los mismos estímulos, vemos que cuando ahora está recibiendo este estímulo agrupado en las distintas repeticiones a la misma neurona, parecería que no está haciendo nada. Pero sin embargo, cuando aparece el estímulo periódico extendido, empieza a responder muchísimo asociado a la llegada de ese estímulo. Entonces, como ven, ya no deja de representar la estructura, empieza a representar la presencia de un estímulo particular, la presencia de algo que es periódico, la presencia de algo que es agrupado. Entonces, esta neurona es representativa, si quieren decirlo de alguna forma, y ahora representa el estímulo periódico. Y lo que hace es codificar, y esto es codificación neuronal, codificar la identidad de lo que está recibiendo el animal en el dedo. Entonces, fíjense el contraste de una neurona muy sensorial, el contraste de una representación abstracta. Entonces, mientras que en S1 hay una representación precisa, en S2 hay representaciones más abstractas. Acá, para llegar un poco a la parte de heterogeneidad, me voy a saltar un poquito de cosas más que se pueden hacer en S2. Las respuestas en S2 no son todas así, las respuestas en S2 son muy heterogéneas, y en realidad hay neuronas así, o empiezan a aparecer neuronas así, pero también hay neuronas que hacen otras cosas muy distintas, mientras que en S1 son muy homogéneas, en S2 deja de haber tanta homogeneidad, y empiezan a haber respuestas más heterogéneas, y para lidiar con respuestas heterogéneas hay que usar distintos métodos que nos permiten lidiar las dinámicas en menor dimensiones y demás, de los cuales prefiero hablar en otra área que está más adelante, sabemos que todavía tiene más respuestas heterogéneas. Áreas más adelante en el procesamiento jerárquico del cerebro.
Entonces, también nos podemos hacer la pregunta, ¿qué pasa con estas neuronas de representación abstracta cuando el animal no le está prestando atención al estímulo, que antes veíamos en ese uno que se mantenían casi inmutables? Entonces, esto es importante que piensen, y también que se lo lleven a la casa, que siempre que estamos recibiendo información sensorial no estamos procesando todo lo que estamos recibiendo. Entonces, alguien puede estar alguien hablando acá afuera de mi casa, yo no, como estoy dando la charla acá, no le estoy prestando atención, pero eso no significa que si yo quisiera concentrar toda mi atención a escuchar a la persona acá afuera, sí lo podría hacer. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro cuando estoy prestando atención o cuando no? Bueno, lo que pasa es que mientras que las neuronas sensoriales habíamos visto que se mantienen inmutables a cuando no le estoy prestando atención, el circuito pues deja de codificar. La misma neurona que antes representaba el estímulo abstracto, parte de esas neuronas, parte de esos circuitos cerebrales ahora dejan de representar esa información. Como que ahora no nos interesa prestar la atención o codificar o procesar la información que está viniendo de esta persona que está hablando acá afuera. Eso no quisiera decir que si yo le prestara atención, sí lo podría hacer. ¿Cómo son esos mecanismos para regular la atención y qué se procesa y qué no? Bueno, o sea, eso es línea de mucha investigación hoy en día, pero lo que sí el efecto que se observa en el network es que cambia drásticamente lo que está haciendo. Entonces, con atención al estímulo, esta misma neurona trabaja así, y sin atención al estímulo, deja de responder. Entonces, como que hay una especie de parada de información en el avance del procesamiento sensorial. Pero bueno, claro, en toda la tarea, como les decía un poquito hace un rato, hay neuronas categóricas que responden a una categoría en S2, pero también empieza a haber distintos tipos de neuronas, distintos tipos de respuestas heterogéneas. Como vieron acá, las respuestas son todavía más estocásticas, las neuronas no hacen siempre lo mismo. Acá lo que se está graficando acá abajo es el número de espigas o respuestas por segundo que está teniendo la neurona en promedio para cada una de las condiciones, de los colores o tipos de pares de estímulo que estamos viendo. Claro, ustedes dirán, pero en la información de unos y ceros que teníamos acá es mucho más rica. Sí, es mucho más rica esta actividad y hay muchos estudios y muchos tipos de análisis utilizando entropía, flujo de información, un montón de cosas que se pueden hacer empleando no el promedio de respuestas, sino la estructura de unos y ceros de espigas de la actividad neuronal. Tampoco tengo tiempo mucho de hablarles de todos esos enfoques de disparidad, pero sí se puede hacer. Pero lo que sí es importante que también vean es que hay mucha heterogeneidad en esta respuesta, en esta área secundaria, en S2, esto lo publicamos el año pasado, bueno, muchos más estudios asociados a este network. Hay respuestas muy similares a S1, a las que veíamos antes, pero también respuestas que son completamente abstractas, y mucho más complejas y demás. Y lo que tiene también interesante esta área es que las neuronas sensoriales, las respuestas sensoriales en esta área, que se parecían a las que veíamos antes, que se mantenían inmutables, se siguen manteniendo inmutables, pero son las respuestas categóricas, las respuestas más asociadas a la representación abstracta, que desaparecen o dejan de codificar cuando el animal no le está prestando atención. Entonces, acá empieza, en la segunda área ya de procesamiento que le estoy empezando a mostrar, ya empieza a aparecer la heterogeneidad, o que no es tan simple juntar las neuronas, que esta homogeneización que habíamos visto antes no es tan fácil de hacer en este circuito. Pero también quiero que piense que, claro, hasta ahora tampoco vimos muchas neuronas que mantengan, independientemente de que empiece a haber transformación sensorial, son dos cosas muy distintas, la transformación de lo que está recibiendo y el mantenimiento de la información a través del tiempo. Mientras que la transformación sí se ve, por ejemplo, en esta área como S2, no se ve este periodo, no vemos neuronas o actividad neuronal que esté asociada a mantener cuál es la identidad de lo que recibe. ¿Okay? Entonces, por estos 2 segundos, el animal sabemos que tiene que estar manteniendo esta información, pero hasta ahora no vimos neuronas en estas dos áreas. Entonces, ¿cómo mantenemos esta representación por unos segundos? Por ejemplo, cuando alguien le dice a ustedes el número de teléfono, ¿cómo lo mantienen? Bueno, tratan de recordar esos números por un tiempo hasta que llegan y lo anotan en el celular, en el papel, o lo que sea. Antes teníamos que usar más esa habilidad, ahora con el celular se simplificó un poco más. Pero ese mantenimiento de esa información se llama memoria de trabajo. Mantener esa
esa representación por un periodo más o menos corto, que nos permita usar esa información para trabajar con ella. ¿Y cómo estudiamos la memoria de trabajo? Bueno, lo estudiamos con las mismas tareas que hasta ahora estamos viendo, solo que nos focalizamos en los periodos estos donde el animal tenía que mantener esa representación. Entonces, nos preguntamos cómo representa, cómo está representando, manteniendo esta información agrupada o periódica en ese periodo el animal. Claro, entonces, por ejemplo, luego en unos estímulos de unos segundos nos podemos preguntar cuál fue el estímulo que recibió el animal. En fin, entonces si nos focalizamos en este periodo, ¿qué áreas o qué circuitos cerebrales son los que pueden estar involucrados en la representación de esta memoria? ¿Okay? Y una de las áreas involucradas hay muchas áreas frontales, toda la parte frontal del cerebro está involucrada en estos procesos más complejos de mantenimiento, asociación y demás. En particular, yo les voy a hablar de un área que la cual me gusta y he trabajado mucho, que es la corteza premotora dorsal, o la DPC, que de trabajos anteriores y trabajos nuestros sabemos que hay o suele tener representación asociada a la memoria de trabajo, mantener esa información hasta que la tenga que usar. ¿Y cómo la responden las neuronas? Una neurona particular de esta área. Bueno, entonces acá está, ahora agrandamos un poquito más la zona que estamos viendo del registro, y este incluye el periodo de los 2 segundos, esto donde el animal está manteniendo esta información. Este es el periodo donde está manteniendo la información. Y lo que vemos es que esta neurona está respondiendo fuerte. Venía respondiendo bajo, y cuando se identificó el estímulo empezó a responder fuerte asociado a la identidad agrupada que está aquí. Sin embargo, cuando llega a este estímulo que es el periódico, no responde de la misma forma. Entonces, mientras que en un caso responde muy fuerte, en otro caso prácticamente no responde. Entonces, esta es la actividad de una neurona. Claro, recuerden que acá esto es un raster, cada una es distintas repeticiones a estímulo agrupado, distintas repeticiones asociadas al estímulo periódico. Acá hay 40 repeticiones, no, 80, hay 40 y 40. Entonces, empiezan a haber áreas en el lóbulo frontal, de corteza frontal, que están asociadas a esta representación. Entonces, en S1 hay cosas muy sensoriales, en S2 empieza a haber transformación sensorial o identificación de lo que está llegando, en las cortezas frontales empieza a haber memoria de trabajo y cosas más asociativas y demás. Pero, ¿qué pasa con esta actividad en la corteza premotora dorsal cuando estudiamos toda la tarea? ¿Okay? Hay otras áreas de la corteza frontales que exhiben o muestran diversidad de la codificación. No es solo la corteza premotora dorsal, sino también la medial, la frontal y demás. Tenemos trabajos, experimentos en creo que casi todas estas áreas. En particular, yo lo que voy a mostrar es estudios con 1574 neuronas. Es una base de datos grande, o sea, respondiendo a esta tarea que es la que nos viene acompañando, en la corteza premotora dorsal. De vuelta, esta es una neurona que es un poco parecida a la neurona que estaba mostrando antes, donde es una neurona que identifica la identidad del primer estímulo. Pero claro, la tarea no era solamente identificar el primer estímulo, sino que era luego comparar con el segundo estímulo. Entonces acá, para cada una, se juntan todos estos ensayos computando la tasa de disparo, y se grafica la actividad asociada al par de estímulos rojos. Y vemos que hay una tasa de disparo para cada una de las distintas condiciones. Por ejemplo, si uno registrara por primera vez la parte azul, parecía que no estaría haciendo nada, no responde ni para este ni para este. Pero en realidad, ¿qué es lo que está haciendo esta neurona? Esta neurona lo que está haciendo es codificar la identidad del primer estímulo, y luego pasar a codificar la decisión. Estas neuronas empiezan a codificar cuál es la decisión del animal. Cuando uno ve acá, ya sabe qué decisión va a tomar el animal. Y esto no me alcanza tiempo a mostrárselo, pero también sabe si el animal se va a equivocar. Entonces, con la actividad de una célula, de una neurona, sabemos si el animal se va a equivocar o no, en base a las respuestas que están teniendo aquí. Entonces, en estos dos casos de arriba y de abajo, el de arriba y el de abajo, el animal tiene que responder el botón iguales, en estos del medio tiene que responder el botón diferente, y estos dos son los que se parecen entre sí. Entonces, es una neurona que hace una transformación media rara, de pasar de responder al primer estímulo a responder a la decisión del animal. Entonces, esta es la tasa de disparo todo junta de esta neurona.
Y la pregunta que uno se hace es, para estudiar el código neuronal, ¿qué codifica? ¿Qué está haciendo esta neurona y cuándo? ¿Cuándo esta neurona está llevando información? Acá se usan muchas métricas, información mutua, ROC, ANOVA, hay muchas métricas que la gente utiliza, o decodificadores, usan Machine Learning, usan un montón de cosas para preguntarnos qué está decodificando, qué está haciendo esta neurona en este momento. Bueno, entonces, con alguno de todos estos métodos podemos decir, esta neurona está llevando información asociada al primer estímulo, luego tiene algo que es asociado a un color, solamente a una clase o a un par de estímulos en particular. Y luego decodificamos o somos capaces de tener información asociada a la decisión. Entonces, la misma neurona en distintos momentos nos permite obtener información de dos cosas distintas, asociadas al primer estímulo y asociadas a la decisión. Pero claro, si ya había heterogeneidad en S2, que es un área todavía medio del principio, ¿qué pasa en esta área que todavía es más compleja y más asociativa y hace cosas más complicadas? Bueno, hay mucha más heterogeneidad de la que había. Entonces empieza a haber neuronas como esta, que aunque no llevan una representación precisa, son muy como categóricas, representativas de la identidad sensorial. Y también nos podemos hacer la misma pregunta, ¿qué codifica esta neurona y cuándo? Hay neuronas como esta que solamente identifican un par de estímulos en particular. Y lo que uno hace luego es, o el primer paso de lo que se hacía, todavía se sigue haciendo bastante, es computar el porcentaje de neuronas que están llevando información significativa de las distintas variables a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, en el gráfico que yo le estoy mostrando acá es a las 1574 neuronas, con alguna de todas estas técnicas de obtener información, nos preguntamos a dónde y cuándo está llevando información esta neurona particular y de qué. Entonces, computamos el porcentaje de neuronas que están llevando información del primer estímulo, de la decisión, del par de estímulos, y eso nos da una idea de la dinámica que está haciendo el network en la codificación de la información. Claro, todavía no entendemos bien cómo este circuito puede estar de alguna forma comunicando y manejando toda esa información, pero sí nos está dando una idea a qué se dedica y qué información está representando. Claro, ¿qué pasa con todas estas neuronas cuando el animal no está haciendo la tarea porque no le está prestando atención? Recuerden que en S2 quedaban algunas asociadas a la parte de información sensorial. En estas áreas cerebrales de la corteza frontal, cuando el animal no le está prestando atención, ninguna neurona codifica nada. Nada hace nada. Entonces, no podemos obtener información del estímulo, no podemos obtener información de nada. ¿Por qué? Porque no le estamos prestando atención. Entonces, básicamente, estas áreas se prenden, y bueno, es una jerga que se usa mucho, o empiezan a codificar información cuando y solo cuando es relevante codificar esa información. Pero recuerden que a la corteza sí llegó la información. Esto es S1, lo que vimos varias diapositivas para atrás. A S1 sí llegó la información. Solo que algo en el medio, algunas áreas en el medio, cortaron y dijeron, esto no importa, no lo proceses o no le prestes atención. No lo mantengas en memoria, no todos los números que escuchamos por la vida los andamos manteniendo en memoria, como cuando alguien importante me dice el número de teléfono. Bueno, ese tipo de procesos, el cerebro tiene forma de controlarlos, limitarlos y demás. Volviendo entonces un poco a la respuesta de la corteza premotora dorsal, lo que vemos es que la heterogeneidad es altísima. Hay muchas neuronas haciendo cosas muy diferentes. ¿Okay? Entonces, como esta que estamos viendo aquí, están todas haciendo cosas distintas, están todas en la misma área, a veces en los mismos electrodos, muy cercanas entre sí. Bueno, ¿cómo las juntamos? ¿Cómo hacemos para... No hay respuestas sensoriales puras, muy sincrónicas, pero hay muchísima heterogeneidad, como el cartelito lo está indicando. De todas estas neuronas que se generó esta gráfica que estábamos viendo aquí, donde se las condensó preguntándonos qué información de qué lleva cada una. Bueno, entonces, acá con estos grafiquitos de pastel, estamos diciendo de lo que codifica del tiempo que está llevando información, de qué colores de información. Bueno, de vuelta, hay mucha heterogeneidad, hay mucha diversidad. Entonces, ¿cómo hacemos para, imagino que muchos de ustedes ya se estarán imaginando, cómo hacemos un poco como primer enfoque para empezar a juntar toda esta información de la actividad, o cómo se pueden agrupar, cómo se pueden de alguna forma condensar? Pues, lo que hay que hacer es trabajar con estados de la población, de los cuales en la licenciatura en neurociencia es la mitad de un curso que doy, esto de cómo se estudian las dinámicas poblacionales y los estudios o cómo podemos juntar la población entera de 1500 neuronas para tratar de inferir qué está haciendo el network entero. ¿Okay? Entonces cada neurona aporta con un vectorcito y tenemos tantos vectores como neuronas tenemos.
Entonces, está la neurona 1, que aporta en todas sus condiciones, la neurona 2, vamos a tener 1574 neuronas, entonces vamos a tener 1500 vectorcitos de estos. Y lo que hacemos es utilizar componentes principales. Hay otro tipo de componentes principales, que son componentes principales de mixado, que la gente lo desarrolló más o menos recientemente, para focalizarse en demixar o reducir, encontrar los ejes de componentes principales, pero maximizando ciertas variables. Eso se llama componentes principales de mixados. Entonces, tratar de obtener cuándo y cómo este network está llevando información de esto, sin sacándonos otras variables que nos pueden interesar o tratarlas por separado. En fin, cómo se hace toda esta metodología, si alguien está interesado se puede acercar, pero bueno, componente principal es fácil, solo que el problema que tiene componente principal es que mezcla todas las variables, y hay otra cosa de la cual también hemos trabajado bastante recientemente, que es que el tiempo, la variable tiempo, la dinámica temporal pura, donde no está codificando nada, se lleva mucha parte de la varianza total que tiene el network en sí. Entonces, para lidiar con todo eso utilizamos otro tipo de enfoque que nos permita sacarnos la variable tiempo. En fin, utilizando estas dinámicas o estudios de dinámicas poblacionales, reducimos la dinámica a dos componentes que son bastante significativos asociados a la codificación. Y acá estamos juntando o proyectando la actividad de las 1574 neuronas, no, ya nos sacamos de encima el detalle de cada uno. Pero emergieron como dos componentes de pura codificación muy distintos entre sí. Uno que está muy asociado al mantenimiento del primer estímulo, porque acá se juntaron los colores por el mantenimiento del primer estímulo, y acá se juntaron por los colores de la decisión. Y otra componente asociada más a la transición, el escape de la dinámica. Algo importante también que pasa en estos networks, que es que la distribución de los pesos, cuánto pesa cada una neurona en estas dinámicas, es una distribución bastante gaussiana, no es que hay clústeres de neuronas haciendo cosas, sino que es una cosa muy continua, por lo menos en la mayoría de las neuronas no es fácil de decir esta neurona hace esto, esta neurona hace esto, que era lo que históricamente hacían los electrofisiólogos, y son de las cosas que no han abierto a mucha gente que venimos de otras áreas trabajar en este tipo de enfoque. Pero lo importante es que la idea de todo esto es que de alguna forma buscamos reducir y estudiar el sistema dinámico de la población entera, del network entera, para entender cómo se está produciendo esta transición que da lugar a la decisión. Entonces, con estas dos componentes proyectadas en un diagrama de fase, que lo que vemos es que en una primera parte, la dinámica, fíjense dónde está la sombrita acá, que es justo cuando termina el periodo de memoria y empieza la comparación, empieza el momento donde el network tiene que juntar la información nueva que está llegando para decir si son los dos estímulos iguales o si son los dos estímulos diferentes. Entonces, lo que vemos es que el sistema dinámico lo que hace es empezar junto por la identidad del primer estímulo, y cuando llega el segundo estímulo, con estas neuronas que podemos pensar que son de ciertos estímulos en particular, se termina juntando ahora asociado a la decisión. Entonces, claro, tenemos proyectos de estudiar esto desde un punto de vista de redes, con redes biológicamente plausibles, y cómo se genera todo este proceso. Pero la idea de esta reducción de dimensiones es que lo que nos permite hacer es pasar de toda esta heterogeneidad y todas estas respuestas tan complejas en el network a algo mucho más simplificado, donde se vea todo el sistema dinámico en sí. Y algo que estamos haciendo mucho más recientemente es estudiar todas estas dinámicas heterogéneas con UMAP. Por ejemplo, acá está el UMAP 1 y el UMAP 2 de todas esas 1574 neuronas. Ahí hay un grafiquito de densidad que se ve en verde. Entonces, luego podemos focalizarnos en las distintas partes de este grafiquito y entender cómo se va un poco transformando esta información dentro del network, o pasando esta información a través del network de 1574 neuronas. En fin, creo que justo a tiempo, un poco rápido y con un pantallazo bastante general de todo lo que hacemos. Bueno, un poco de lo que hablé muy rápidamente hoy, de codificación de neuronas individuales, de codificación de poblaciones neuronales o de dinámicas poblacionales.
pero hay otras 3 áreas en las cuales trabajamos bastante, que es oscilaciones, la señal que nos sacamos encima al principio, esa también es parte de la otra mitad del curso que damos de la segunda, modelo 1 y modelo 2, hay 2 cursos en la licenciatura en neurociencia, pero la primera parte del curso es todo cómo se estudian las oscilaciones cerebrales, las fluctuaciones y el flujo de información, cómo fluye la información dentro distintas de las neuronas, y redes neuronales artificiales que traten de emular estos procesos para estudiarlos con un poquito más de detalle, siempre y cuando sean biológicamente plausibles y lo que está pasando sea análogo, pues las podemos estudiar. Agradezco a todos los chicos, a mis estudiantes, que son un montón ya, un grupo de trabajo y demás, al financiamiento del instituto, de APA, de CONACYT y demás, y muchas gracias. Y acá está el dibujito simplificado un poco del flujo de información al cerebro. No les hablé de M1 porque no me daba tiempo, pero M1 es la que ejecuta el movimiento o termina haciendo la ejecución motora. Pilar, gracias. No, muchísimas gracias a ti, qué plática tan interesante. Vamos a ver si hay algunas preguntas y si no, pues puedes abordar alguno de los puntos que habías mencionado, que no alcanzaste a platicar un poquito más extenso. ¿Quién tiene alguna pregunta, por favor? Erika, ¿me dices? Abigail Jiménez, doctora. Por favor, Abigail. Hola, mucho gusto. Tengo como pregunta, ¿con qué otras instituciones o con qué asociaciones están trabajando o si colaboran con alguna otra o solo es parte del instituto? No, muchas, sí, muchas. Bueno, con la Universidad de Madrid, bueno, justo este año publicamos un artículo con ellos, bueno, con los muchachos que están en Barcelona, de la Universidad de Barcelona. Tenemos colaboradores pues en Italia, en Holanda, en Colombia, en Nueva York, en Suiza ahora, bueno, un ex compañero mío, su doctorado conmigo en Argentina, ahora está teniendo su grupo en Suiza, así que estamos empezando a hablar futuros proyectos, con la gente que yo trabajé en Argentina. Pues sí, con mucha gente trabajamos y, por suerte, muchas de estas metodologías, no tanto las que le hablé hoy acá, pero de las de oscilaciones y de flujo de información y demás, son complejas desde el punto de vista de análisis de datos y de ciencia de datos para ustedes. Y las ha desarrollado esta gente. Es una de las áreas donde se han generado datos, a mi punto de vista, más rápido de lo que se generaron las metodologías para lidiar con esos datos. Estos datos se vienen generando desde los 90, hay bases de datos que con todos los enfoques nuevos de estudio de los 90 se están pudiendo volver a estudiar más, más seriamente. También un poco por la gente que trabajaba, antes era como más cerrado al ambiente de electrofisiología. Entonces, los electrofisiólogos antiguos querían un poco, todavía lo hacen, pero bueno, cada vez son más viejitos y menos, catalogar a las neuronas, las que eran heterogéneas, sacarse, o las neuronas, hay algo de lo que no le hablé, hay un Nature de hace algunos años de Pante y compañía, donde metieron la idea de que las neuronas estas que están haciendo cosas tan diversas y codificando distintas cosas son llamadas de selectividad mixta, que codifican distintas cosas en distintos momentos y que no lo hacen de forma lineal. Bueno, le dan una dimensionalidad a tu network muchísimo más alto que si solamente, lo cual es un poco obvio, pero sí, que si solo agarramos las neuronas muy puras. Las neuronas muy puras, que son las que históricamente o hace algunos años se trabajaban, te dan una visión media particular. El network es mucho más fácil de caracterizar y de entender qué se está haciendo con todas estas neuronas más mezcla, que de alguna forma podemos pensar que están pasando esta información entre las distintas dinámicas o las distintas purezas, por decirlo de alguna forma. Pero sí, estamos trabajando con mucha gente. Doctor, tenemos una pregunta de César. Dice, ¿nos podría decir de qué manera se hace para asimilar el comportamiento de redes neuronales? Bueno, la pregunta, sí. Hay redes que son, llaman, bueno, son redes caóticas, pero de tasa de disparo, donde la gente se esforzó mucho, incluido yo durante mi doctorado, de hacerlo lo más biológicamente plausible. Son todavía redes de tasa de disparo, no son redes de espiga, ahí también hay mucha investigación respecto de, o sea, tratan de emular las redes, es la señal que se hace, bastante es redes de tasa de disparo. Entonces, son redes conectadas,
con cierta con retroalimentación, hay de varios tipos, pero bueno, se utilizan aprendizajes hebbianos, aprendizajes que sean más o menos biológicamente plausibles, estímulos, entrada de estímulos que sean muy similares a los que, bueno, lo que tienen que resolver los animales, y bueno, la salida se va entrenando hasta que empieza a responder de forma análoga. Claro que muchísimo trabajo encontrar qué estructuras de redes y qué tipo de redes son las que se parecen más a las respuestas que vemos en la biología, en la actividad neuronal. Hay un artículo muy famoso de Abbott y Susillo, ya hace algunos como 10 años, y otro de Laje y bueno, Mano. Hay gente muy buena, publicados en grandísimas revistas, todos estos artículos, de que tratan de hacer redes. Es como que la idea de redes neuronales se dividió, ya hace un tiempo se ha dividido en dos, en las que son biológicamente plausibles y las más asociadas a Machine Learning. Si vos querés resolver algo que no te interesa cómo lo resuelve, pues usas alguna de las otras. Pero si querés entender el sistema dinámico en sí, la red en sí, para tratar de entender cómo estas dinámicas que nos aparecen acá se están juntando en el cerebro, van a tener que usar redes que emulen bastante bien lo que está pasando en el cerebro, porque si no te va a dar algo que no tiene nada que ver a cómo lo está resolviendo el cerebro. Entonces, bueno, son como dos puntos de vista muy grandes hoy en día. Y entonces, pero justo acá no tengo ninguna diapositiva en la parte de red, pero si alguien le interesa, le puedo mandar a las clases o las cosas que hablamos en los cursos asociados a estas redes caóticas. Tengo un proyecto con estudiantes, así que pueden preguntar todo lo que quieran. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo sí quería preguntar si habías probado alguna otra, supongo que probaron alguna otra técnica de reducción aparte de UMAP, y cómo es que concluyeron utilizar esta última. O sea, por ejemplo, estas son varias preguntas, pero está buena la pregunta, está súper buena. Por ejemplo, porque UMAP lo usamos en particular para distintas metodologías, para distintas cosas. Para separar las neuronas, nosotros no probamos tanto porque veíamos que la capacidad de decodificar, cuando probamos UMAP, aumentó drásticamente con respecto a todas las otras metodologías más anteriores. Hay tablas donde comparan todas las formas bueno, por supuesto, hay cosas de forma, hay para buscar estructuras, somos gente que utiliza mucho template. Para mí hay todavía trabajo para hacer de buscar otras metodologías. Con respecto al estudio de las dinámicas poblacionales, sí, se han usado muchísimas formas. Más aún, UMAP nunca creo que todavía se ha publicado, es algo que lo puse al final porque lo estamos haciendo ahora, y en realidad se ha usado, como digo, muchos componentes principales, se ha utilizado mucho utilizar el ajuste multilineal de toda la población, utilizar esos ejes para proyectar la población de la actividad neuronal, entonces reducir las dimensiones basándonos en ajustes multilineales o también en GLM lineal, y utilizar esos ejes que nos vienen en los distintos momentos de la población, esos pesos que tiene cada neurona asociada a la codificación de un parámetro para proyectar la actividad. También se han utilizado esto que le decía recién de reducir dimensiones periodizadas, focalizándose en distintos parámetros. Por supuesto, antes se utilizaba también TSME, y bueno, la gente ha trabajado mucho en estas ideas, porque empezamos a ver que las bases de datos se volvieron gigantes. Bueno, hay que lidiar con decenas de miles o varios miles de neuronas haciendo todas cosas distintas que hacemos ahora. Pero sí, se ha probado y se sigue probando, no es que es un campo que... La explosión esta de dinámica poblacional no tiene mucho pilar, 5 o 6 años, o sea que es algo de mucho trabajo actual, donde se está volviendo muchas bases de datos antiguas, que como digo se registraron de formas más antiguas, y ahora se dan cuenta que el número de neuronas que tiene todavía son suficientes para estudiar. Algo de lo que no le hablé nada es que todas estas neuronas en general son muchas registradas no simultáneamente en distintos momentos. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pues si la registramos en el mismo momento puede cambiar. En realidad
para registrar el mismo momento se tienen que usar, o suelen aparecer asociados a otro tipo de dinámicas, a la fluctuación, a las dinámicas de fluctuación, otro tema de lo que ponía ahí como tema en los que trabajamos. Estas son dinámicas de codificación, que en general son un orden o varios órdenes de magnitud más, entonces como son varios órdenes de magnitud, cuando codifican las neuronas las podemos juntar independientemente de que las hayamos registrado juntas. Claro, si queremos trabajar en fluctuaciones, ahí sí necesitamos un network de neuronas todas registradas en el mismo momento, y hay que usar electrodos, de los cuales, si todo va bien, la idea es comprar prontos, donde se registren muchas neuronas ahora, todas en simultáneo, no en distintos días, ir registrando mientras el animal va buscando neuronas. Entonces, justo punta de 64 electrodos con muchos neuronas en simultáneo. Pero bueno, ya la cantidad de datos se va creciendo y también las cosas que se pueden hacer también va creciendo, lo cual está bueno, ¿no? Pusiste tu micrófono en mute y ya no se te oye. No sé, Ya. ¿nos podría decir? Ah, perdón. Ya. Era la respuesta de la red, sí. No sé si hay Ok. alguna pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, te puedo encargar, doctor, si puedes poner exactamente tus datos, exacto, romanr@ifc.unam.mx para todos los chicos que estén interesados en hacer un buen proyecto de tesis, involucrarse en proyectos de investigación, servicio social. Ahorita es el momento. Ya mándenle un correo y bueno, pues esperemos que haya mucha actividad a partir de este coloquio. Te agradecemos muchísimo, doctor, y pues estamos en comunicación. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias a Bonito día. todos y bueno, y también si alguien quiere ver los cursos que damos en la licenciatura en neurociencia, que nos diga y le compartiremos la carpeta. Claro, se podría hacer hasta una parte de movilidad por F306, ir a tomar algunas materias allá, las toman como optativas, o los chicos que se vengan para acá y toman algunas asignaturas de ciencia de datos, claro que sí. Sería lo ideal, sí, claro que sí. Bueno, pues Muchísimas muchísimas gracias. gracias, ¿eh? Hasta Hasta luego. luego.